Sobre todo para Rosh Hashanah y para Yom Kippur eran los momentos en los cuales se reunían en la casa de algún vecino, en el galpón de algún vecino, allí se realizaban los oficios religiosos. Para nosotros el templo que vamos a visitar tiene un valor muy importante, un valor espiritual, y es el testimonio más significativo de la presencia judía o de los primeros pasos de la presencia judía en esta zona. No tenemos datos exactos de cuándo se construyó, pero suponemos que si se establecieron en 1894, significa que entre 1894 y 1895 comenzaron a construir el templo. Es un templo muy sencillo, donde no se ha tratado de mantener sus características originales. Entre otras cosas van a ver que no tiene luz eléctrica y, como decía el Señor, se pensó que ante la ausencia de Sito Borodovsky esto podía desaparecer. ¿Por qué? Sito Borodovsky fue un señor que vivió acá, muy particular. Quizás ustedes han visto algunas entrevistas que le hicieron como el prototipo del gaucho judío. Ustedes habrán leído la obra de Alberto Gershunov, Los gauchos judíos. Bueno, los gauchos judíos no son una metáfora. Habla de esa simbiosis que existió entre la tradición y la cultura judía y la tradición y la cultura criolla, cómo se dio esa mezcla. De ahí que hasta la forma de vestir, por ejemplo, muchos inmigrantes judíos que vivían en el campo solían y suelen algunos todavía vestir de bombacha y bota. ¿Se acuerdan? Bueno, ese gaucho judío que... Exacto. Algunos de los personajes, y en cada una de las colonias quedan algunos representantes de los que podríamos decir los gauchos judíos. Si quieren pasamos, vamos a tratar de recorrer. Lo que pasa es que hay que aflojar unas tuerquitas. Si quieren, pueden encender las velas. A ver. Que se autoconvocaban para las fiestas, ya sea, como les decía, para las altas fiestas, para Rosh Hashanah, para Yom Kippur. Y por eso ustedes van a encontrar, por ejemplo, estas dos placas que hacen referencia a este señor León Borodovsky, que era nieto de uno de los primeros inmigrantes que hubo, a su esposa y a los padres de don Borodovsky, que eran don Salomón y doña Esther Roskin de Borodovsky. Las hijas del señor Borodovsky fueron las que hace muy poco dejaron testimonio en la memoria por la memoria de sus padres y por la memoria de sus abuelos. Hay testimonios de que pudo haber desaparecido e incluso hasta que terminara en una tapera, como habitualmente se dice en el campo cuando algo es abandonado y se va deteriorando con el tiempo, y a veces a lo único que se pueden encontrar son restos de algunas paredes. Y esta familia, la familia Roskin y la familia Borodovsky, fueron las que por años, por décadas, se consideraron responsables del mantenimiento. Actualmente el templo está bajo el cuidado de la Asociación Israelita de Basavilbaso, y a su vez hay un compromiso del municipio de Basavilbaso ya hace unos cuantos años atrás, donde lo declaró como testimonio histórico de Basavilbaso.
Eso está dando la pauta de que hay voluntad desde la asociación y desde la comunidad de Basavilbaso de preservar este edificio como parte de la historia local. Actualmente no se realizan oficios religiosos, pero ustedes ven en las condiciones que están dadas todas las condiciones como para que se puedan realizar oficios religiosos si es que existe la voluntad de hacerlo. Hoy simplemente no se lo hace porque la comunidad es muy pequeña e incluso se ha decidido congregarse en un solo templo, y que es en el templo que después vamos a visitar en Basavilbaso, que es el templo en el cual se realizan los oficios religiosos. Y asisten los miembros de la comunidad judía de Basavilbaso y también de algunas comunidades vecinas. En los comienzos de la colonia, el templo no solo fue un lugar al cual se convocaban o se reunían por cuestiones religiosas, sino que era el lugar de reunión cultural, social, e incluso el lugar que estaba destinado a las mujeres en ocasiones cumplía la función de biblioteca. Se trataban todos los problemas relacionados con la colonia, con las dificultades que tenían para pagar el arrendamiento, por cómo iban a hacer para atender la educación de sus hijos. Al lado vamos a ver, a mi izquierda, hacia afuera van a encontrar un edificio que hoy es una escuela provincial, que esa escuela surgió como escuela de los hijos de los inmigrantes. Hoy se llama Escuela número 95, Colonia Novibuco. Es una escuela provincial a la cual no asisten hijos de descendientes de inmigrantes judíos, pero su historia está íntimamente relacionada con la historia de la colonia y de la inmigración judía. Les decía que actividades muy importantes se desarrollaban y el punto convocante era el templo. Como por ejemplo, en esta aldea se organizaron un grupo de colonos en el año 1900 y dieron origen a la primer cooperativa agrícola del país, lo que hoy se conoce como Cooperativa Agrícola Lucienville, y que originalmente en el año 1900 se llamó Sociedad Agrícola Israelita. Ese fue el primer paso para lo que nosotros podemos llamar el movimiento cooperativista agrario. Ese es uno de los tantos aportes que ha hecho la inmigración judía a la Argentina, y que es el movimiento cooperativista. Posiblemente ustedes, cuando estuvieron trabajando en la zona de Domínguez y de Clara, hablaron sobre el tema del movimiento cooperativista. Podemos decir que en la zona de Domínguez estuvieron los intelectuales, los que les dieron forma al movimiento cooperativista, desde el doctor Noé Yarcho, el ingeniero Sájaro, Valerio Kippen. Bueno, acá no hubo intelectuales, pero sí, digamos que en la práctica se puso en marcha el cooperativismo, y en Domínguez se le dio forma al movimiento cooperativista. La cooperativa Lucienville el año pasado acaba de conmemorar sus 100 años de vida, por lo cual para nosotros es muy significativo y es como uno de los mandatos que han quedado de la inmigración judía. Sobre todo cuando, dadas las características de la economía a nivel mundial y nacional, es algo bastante contradictorio hablar de movimientos cooperativistas donde la propuesta capitalista va totalmente en contra de los principios cooperativos. No sé si quieren tomar otras fotografías y ver al lado algunas preguntas. En el museo es divino, ahí de Domingo. Osvaldo Enrique, que anda con el bastón. Ay, ese fabuloso. Sí. Osvaldo Quiroga está. Ese. Estamos todos mirando el fotógrafo. En el campo,
que surgieron como escuelas de los hijos de los inmigrantes y que hoy sobrevive como escuela rural con una población escolar quizás de 5 o 10 alumnos por escuela. En su momento esta escuela era muy grande por la cantidad de chicos que asistían, no solo ¿Cuántos eran más o menos? Y hablar de 100 chicos, por ejemplo, que era un porcentaje muy alto porque cada familia tenía sus hijos, además de otras zonas cercanas venían, incluso hay testimonios de principios de siglo que cómo hacían para llegar a caballo, en carro. No, principios de siglo. No, A los pero bueno, 50, hablamos 60 llegaron a caballo. porque después, en 1905, se funda la primera escuela en Basavilbaso. Estas escuelas que hubo en la colonia fueron anteriores a la primera escuela primaria que hubo en Basavilbaso. Los chicos tenían doble escolaridad porque asistían a la escuela castellana, como les decían, y después recibían la educación judía sobre cultura, religión, historia del pueblo judío. Los maestros, a diferencia de Domínguez, que hay datos de que fueron los primeros maestros fueron marroquíes, nosotros no tenemos testimonio de eso. El primer maestro perteneció al grupo de esas primeras familias que llegaron y que fue don Alter Braslaski. Ese es el primer maestro que fue maestro en esta escuela. Ustedes quizás han escuchado que se haya mencionado una persona que ya falleció hace más de 2 décadas, Blackie, sí, que era una periodista, Paloma Efron. Su papá fue maestro y director de esta escuela y supuestamente parte de su niñez la vivió en esta zona. Después su papá pasó a ser director de escuelas judías, supervisor de escuelas judías. Hay muchos informes de Didia Efron, que era el papá de ella, que era maestro. Y cuando a ella se la entrevistaba solía decir que era de Basavilbaso. Pero desde muy chiquita dejaron esta zona, prácticamente ella, creo que después no volvió a Basavilbaso. Si bien ella permanentemente recordaba de dónde provenía. Y está emparentada con las familias Efron, que algunas entrevistaron en Domínguez el año pasado, y según algunos Efron dicen que en realidad Paloma no había nacido en Lucienville, sino que había nacido en la zona de Domínguez. Ella cuando la entrevistaban decía que era de Basavilbaso. Esos eran los datos que aportaba. En el archivo del Registro Civil de Concepción del Uruguay, otros de Villa Maltero, porque posteriormente se crea el Registro Civil en Villa Maltero en 1905 y en 1920 comienza a haber Registro Civil en Basavilbaso y algunos también en el departamento de Gualeguaychú por la extensión de la colonia y entonces de acuerdo a dónde estaban asentados hacia dónde se dirigían para realizar determinados trámites. En cada familia pero no eléctrica. Claro. es algo además bellísimo. Nosotros en la familia, en mi familia el tema era a quién le correspondía el samovar y bueno, fue de las hijas mujeres, en el caso de mis tías, a la mayor. Y ahí ya siguieron sus hijos. Y había uno solo y era traído de Rusia y llegó, espero que los hijos de mis primos lo sepan cuidar, si no soy la primera en salir a pedirlo, porque es una de las pocas cosas que trajeron, primer detalle. O sea, una de las cosas que identificó porque en cada casa había un samovar. Pero es ruso, no es judío. No es judío. Era de los judíos rusos, pero en Rusia cualquier casita, digamos, era... Porque además como son zonas muy frías. La casa es típica de los inmigrantes. ¿Dijo por qué no se puede? ¿Está grabando? Eso es un... Cuando el señor Borodowski vivía, veníamos, visitábamos el lugar, podían andar a caballo, recorrían la casa, tomaban fotografías. ¿Y ahora? ¿Hace cuánto falleció? 6 años. ¿Y ahora por qué no se puede? ¿Ahora por qué no se puede hacer todo eso? Y por decisiones de sus descendientes y las personas que están habitando el lugar.
Ese es un matrimonio que alquila. Cadilla, librita, el último renglón. Dale el Lucien Bill. Quebra Lucien Bill. Cadilla. Lucien Bill. Ah, tipo inteligente. Ponete adentro y yo afuera. Vas a razón, entonces no tengo. No se puede. Hay que estar los pies para adentro, sí, sí. Van a encontrar que se mantienen las características de las mujeres separadas de los hombres. Actualmente ya no se mantienen con las mujeres siempre cubiertas, la cabeza cubierta. Sí, esta primera hilera no son las más antiguas. Nos vamos a acercar hacia el fondo y vamos a ver las tumbas más antiguas. Por ejemplo, el caso de esta que siempre llama la atención a las personas que visitan el cementerio, que es una señora, y la representación que tiene. Fíjense que hay una paloma con sus pichones, que vendría a ser ella con sus hijos, y cuando ella muere, la paloma que está herida o muerta y sus hijos que van al encuentro. Ah, entonces no puede estar. No, y se mandó, se entró y se puso la empezó ahí después. Le habla señor Ramírez afuera. A medida que nos vamos alejando de esa parte central que era que yo les marcaba, de la parte más antigua, ven que cómo van cambiando también las características de las tumbas. ¿Estas son más nuevas que aquellas? No, no, no. Ah, esta es más antigua. A medida que nos alejamos del centro, Cada son vez más antiguas. Ah, por eso, ¿dónde? Claro, son más parecidas en el cementerio. Esta es una familia. Por suerte, no tenemos que hacer referencia a actos de asesinada por un grupo de marginales que andaban, que aparentemente habrían tenido. Y esto fue a principios del siglo, pero no. Claro, al principio. Hay un libro que se llama De Ucrania Basavilbaso, que publicó María Arcushín hace unos años, creo que Marismar es la editorial. Ella está relacionada con la familia y menciona en su libro el tema de la familia Arcushín. Arkusin, nosotros acá tenemos Arkusin, Arkushin, Arkuchin, que son todas las versiones de este apellido, pero es muy frecuente encontrar en distintos puntos del país donde hay inmigración judía. Arkushin. Claro, él le dice Arkuchin. Arkuchin. Bar, Itzhak, Tzvi Cohen. Esta parte nueva. Sí, sí, la diferencia. Este es el primo mío, la otro primo. Poco.
vos no lo ves o querés que estás tapada. Che, Lea, después acá del Club Atlético vas a Bilbaso. Che, Lean. No seas así. No seas así. Bueno. Se vea, viste, por el frente, el tipo de frente. ¿Y qué tiene de particular esta estructura, Dani? Entonces, ¿qué tiene de particular esta estructura que decís? No es particular, es típica de la época, esta cosa de un montón de puertas a la calle. No una puerta grande, un montón de puertitas. ¿Sí? Eso es lo que yo... Entonces no podemos acceder a ella. Esa estación, digamos, lo que queda internamente, o sea, paredes internas de ese edificio, es lo que era la estación principal, o sea, la primitiva, que es la que recibió a los inmigrantes, ¿sí? La estación de 1887. Lo que vemos ahora no, es posterior, 1920 más o menos. Lo que está dentro y el galpón que está enfrente, que sigue la puntita, eso es lo original de la estación Gobernador Rosa Bilbaso de 1887. Como el pueblo no fue fundado, sino que se tomó una decisión festejar como fecha de aniversario el paso del primer tren, que ocurrió el 30 de junio de 1987. El ferrocarril en ese momento, el central entrerriano, era por un proyecto provincial de una ley de 1883, hacer un ferrocarril que uniera las dos costas, Ana con Concepción del Uruguay. Y se hacían, porque las locomotoras eran a carbón, a vapor, se hacían estaciones cada 10, 15 kilómetros para reportar agua para la combustión. Entonces tocaba una estación en este lugar donde no había nada, ningún asentamiento urbano o poblacional, solamente unas pequeñas casas dispersas alrededor, muy alejadas. Lo que le dio importancia fue primero, bueno, en el 94 empiezan a llegar los inmigrantes judíos, como decían ahorita, se asentaron alrededor de este espacio, y luego importancia tuvo la estación porque por decisión del ferrocarril era hacer ramales hacia el norte y hacia el sur, hacia Villaguay Concordia hacia el norte y hacia Gualeguaychú. La idea no era con Buenos Aires, sino era desde la capital, diferente el pensamiento. Luego se decide para marcar los boletos en el lugar. y el espacio acá. Yo voy a sacar atrás del libro Lo que tenemos acá, bueno, lo que se puede rescatar de toda la organización. Simula una estación de jefe, una habitación de jefe de estación y boletería. Esto fue dentro de una allá, probaron elementos de ahí también. Esta, la taquilla que le decían la boletera, era original de la estación, cuando se inauguró la estación José Bilbaso.
El tamaño, fíjense, pequeño, por las pocas estaciones que había de conocer. Central Entrerriano después se unió con el noroeste, porque se llamó que no se llama. Che, ustedes le pidieron que... Hola, ¿todo bien? Los bichos cagan, los bichos no. Luego acordate siempre lo que dice Ra, que pisar mierda trae buena suerte. Claro. Ya puede salir. Oficina del ferrocarril. Gracias. Acá estaba todo el personal de conducción, de control, de... Pero no eso, dice que todo el mundo... No, por eso dijo que vengamos todos juntos. Pero esto quedó después abandonado y se abandonado. No, pero acá da para sacar detalles. No. No veo nada. Sí, sí, te puedes ir corriendo un poquito. ¿Hago de reportera? Dale, hablame un poquito de las colonias. Llegamos justo en
Entre Ríos en la Semana del Inmigrante. Estamos acá en una exposición con stands de Ucrania, de Alemania, de Israel, de Italia, de España. Si enfocás un poquito todo para allá, se puede ver que ya están desmantelando todo como una indirecta para que nos vayamos, pero nosotros nos quedamos y nos quedaremos hasta que sea la última persona. Ya conseguimos entrevistas para mañana. Pero todavía queda el cartel, por lo menos, que dice comunidad alemana. Se nos acaba de cruzar Gaby por el medio. Y dentro de un rato nos vamos al hotel a comer y a dormir y a bañarnos. Es lo que más le gusta el viaje. Pero son de mucho, ¿sabes? Quería ver si era viejado. Ah, pero manzanilla, Buscar de Barrameda. y el líquido, bueno, se fue perdiendo. Esta no, porque se me cayó. De Puerto, de Barrameda, de Puerto. ¿Tiene alguna cerrada? De ahí sacaron Con el contenido adentro y se mantuvo. Tengo la... Está filmando. Mostrásela la botella que está filmando. Le puse un papelito. Allá tengo botellas de 1926 guardadas en el estante de los italianos. ¿La fabricaban acá? No. Venían de España. Pasada, una española, otra italiana, otra era Buenos Aires. ¿Cierto? Bodegas grandes de Buenos Aires, Saint-Brieuc y compañía. Los vinos Sáenz ahora. Con los vinos Calvé. Otras cosas así, tengo interesantes. Ahí tengo la máquina de café, la máquina de hacer café de filtro. Después tengo unas ollas enormes de grandes para hacer las cremas y todo, no sé si las vieron. ¿Sí? Baila, descubre. Sí. Esas descubrieron también del hotel, que hacían para 80, 90 personas. No quiero cortarlo, pero no te pegan en el hotel y la cocina, los chicos están cansados. Igual contrataron para mañana. Y que disfruten, que pasen bien y pasen el básico. Gracias. ¿Al Palacio fueron? No, vamos a hacer el martes. El martes. No se lo pierdan porque están acá en la zona. El Palacio o vamos a ir al Museo de San José. Sí, también. Es fabuloso. Actualizado. Está divino. Nosotros vamos todos los años a la fiesta de la colonización. Claro, de julio. La señora anciana. Todos los años. ¿Has visto la colección suiza acá hoy, no? Mire, los suizos yo me cansé de invitarlos. El año pasado los invitamos, no vinieron ni a hablar. No sé qué tienen. Andan todos separados, andan todos. De Colombo, ¿no? Porque yo tengo descendencia suiza también. ¿Cuál es? De la Loye, Cantón Falé, comuna de Ardón. ¿Desde el otro? Sí, de Ardón. Y después tengo de franceses por la abuela de la otra rama. El Barral era casado con una héritière francesa, agricultores, que vinieron a la zona. Están en el libro de... Tienen que estar, sí, los armoires y todo. Sí. Bueno, lo dejamos, hasta mañana. Hasta mañana. Vamos, Laura. Se bate en la paz. No dice pis.